Bueno, permítanme orar y después seguimos leyendo el libro de Job. Oramos. Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana. Gracias por todo lo que pudimos ya cantar, escuchar, por los símbolos, Señor, por el vino, el pan que pudimos tomar, el recordatorio de tu gran amor, Señor, con que nos has amado. Señor, abre ahora nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos ver, para que no podemos, como hemos escuchado, que no escuchemos sin fe, sino con fe, Señor. Que no seamos solo mirando todo esto, sino que realmente lo podemos comprender, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Te pedimos que ayudes, que salvas, Señor, que animas, que exhortas, que nos des todo lo que necesitemos, Señor. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Gracias por todo. En tu nombre oramos en el Jesús. Amén. Amén. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y dentro de la Biblia estamos en el libro de Job. Ustedes lo saben. Y hoy nos toca el capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Job. Leemos este texto y prestan atención. Es maravilloso poder acordarnos de estos símbolos y después leer un libro tan antiguo de la Escritura y poder ver. Hay muchas cosas, después lo vamos a ir mirando punto por punto. Leemos Job capítulo 9. Esto es una respuesta de Job a uno de sus amigos, el amigo Bildad, que le estaba reprendiendo. Y Job responde a él. Estamos en medio de esa tragedia grande, después lo vamos a ubicarnos un poco mejor. Respondiendo Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, contesta Bildad, ¿no? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abatan los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azota, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere: olvidaré mi queja,
Dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta lamentación, esta queja de Job en frente de sus amigos, en frente de Dios, unas palabras durísimos. Nosotros, la mayoría, sabemos dónde más o menos estamos ubicados en Job, ¿no? Lo que le sucede. El Job, el hombre justo, un hombre que sigue a Dios con todo su corazón, que teme a Dios con toda su vida, un hombre muy rico, era un hombre muy rico, una grande familia, el más importante de su región, de su época, ¿no? Y sabemos que pierde todo, ¿no? Pierde todo. Se recuerdan de la cena en el cielo, donde Dios habla bien de Job, y el enemiga lo acusa, ¿no? Le acusa de idolatría, le acusa, dice, este Job solo sigue a Dios porque Dios le está dando muchas cosas, ¿no? Lo acusa de idolatría, y Dios le permite al enemigo a destruirle a Job, ¿no? A quitarle todo, quitarle sus bienes, sus riquezas, su familia, sus hijos se pierden en una tragedia, pierde todos sus hijos, mueren, pierde también su salud. Ahora está en este conflicto con sus amigos que le vienen a consolar, con la intención de consolarle, a visitarle, a ayudarle. Pero los consejos de los amigos, de estos hombres sabios de su tiempo, no le ayudan, no le pueden ayudar a Job, ¿no? Es más, le causan más dolor y más desesperación, ¿no? En su situación, en esa tragedia tan grande, ¿no? Yo solo, muy cortito al inicio, quiero mencionar, hoy celebramos la Cena del Señor, y yo desde muy joven observé esa cena en la iglesia de mis padres y todo esto, y siempre me impactó y no entendí muy bien que se toma muy en serio la Cena del Señor, ¿no? Lo vio, bueno, es muy importante, ¿no? Es acordar al Señor Jesús, y muchas veces, como Cristo hoy también nos hizo acordar, es una cosa muy seria, no debemos tomarlo indignamente, ¿no? Es una cosa, ¿no? El vino, el pan, el recordatorio, el sufrimiento de Jesús, se celebra una vez al mes o cada domingo, y esta cosa, esta celebración, esta Cena del Señor, este recordatorio es tan importante, como dijo el pastor Chris hoy en la mañana, es tan importante. Estamos leyendo un libro tan antiguo, 3.000 años o más que Job vivió. Estamos leyendo esto y estamos viendo que Job está buscando alguien que puede salvarle, ¿no? Alguien que puede mediar entre él y Dios, como lo hemos leído al último. Un mediador. Está buscando y lo hemos mencionado otro momento, que el nombre Job significa, los eruditos dicen que significa ¿dónde está? El significado del nombre de Job es ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Y eso también es el grito de Job. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos escuchado aquí también en el capítulo 9, donde Job dice, ¿dónde está? En el versículo 24 lo hemos leído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios, no? ¿Dónde está Dios? Job totalmente perdido en su dolor, en su miseria,
en todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Él siendo un hombre que ama a Dios, y ahora está sufriendo todo esto. Aparentemente Dios lo está tratando como un enemigo, lo está atacando como si fuera su enemigo. Y Job grita en el versículo 24, al final, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está? Y ese ¿dónde está? El significado del nombre de Job también es resumido lo que la Biblia, lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Todo el Antiguo Testamento, es grande. Todo el Antiguo Testamento nos está, si lo quieres resumir en una palabra, después de la caída, después que el hombre se ha rebelado contra Dios, el hombre buscando la vuelta a Dios, ¿no? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el mediador? ¿Dónde está el que puede quitar la vara y el terror de Dios? ¿Dónde está? Que me toca vivir. Job anhelaba de gustar ese vino en el pan. Anhelaba esto. Y también lo vemos más adelante, lo vio venir, ¿no? Lo vio venir. Vio al Señor, ¿no? En sus escritos tan famosos, sé que mi Redentor vive. En algún momento lo va a decir todavía, ¿no? Lo vio de lejos. Hace más que 3000 años atrás, Job queriendo estar acá, gustar este vino, este pan. Entender cuál es el significado de esto, ¿no? De este símbolo tan sagrado. Leemos en el primer versículo del capítulo esta pregunta de Job. Entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así, contesta Bildad. Y pregunta, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿No? El versículo 1. ¿Cómo puede? Job contesta en este capítulo a lo que Bildad viene diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que Bildad, los amigos de Job, vienen diciendo hace ya un tiempito? Por ejemplo, el capítulo anterior, el capítulo 8, versículo 3, leemos el consejo, la exhortación de su amigo. Pregunta Bildad a Job, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? De ninguna manera, Job, ¿no? Dios es justo. Le viene diciendo en el versículo 20 del capítulo 8 también, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos, ¿no? El 22 dice, los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá, ¿no? Job dice, sí, yo sé que es así. Dios es justo, parte de lo mismo. Dios es justo y poderoso. No contradice a sus amigos, ¿no? En cuanto a su enseñanza sobre Dios. Él está de acuerdo con lo que confiesan ellos, lo que enseñan acerca de Dios, ¿no? Los atributos de Dios, su justicia, su poder. Sus amigos a menudo hablan de la grandeza de Dios, de su sabiduría, de su poder, de su justicia. A todo esto Job dice en el versículo 1, en verdad yo sé que es así, ¿no? Es así. Dios es todopoderoso, justo y sabio. Job y sus amigos podrían estar juntos estudiando la Biblia, ¿no? Escuchando los sermones, orando, estudiando los atributos de Dios. Y golpearse la espalda y decir, amén, gloria a Dios, mira, qué grande es Dios, ¿no? Amén, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Con toda la doctrina sobre Dios, en la Biblia, todo. Amén, hermano. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que ahora divide? Y esto cada vez más fuerte lo vemos, como los amigos de Job y Job se alejan, se alejan, ¿no? Empiezan a decirse cosas muy duras, los unos a los otros, ¿no? Se dividen. ¿Qué es lo que ahora divide a Job, de Elifaz, de Bildad y Sofar, los tres amigos? Todos entendieron muy bien que el justo recibe recompensa y el impío recibe la ira de Dios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Incluso si preguntas
puedes preguntar al que sea, ¿no? Pregúntale al musulmán, al católico, al protestante, al testigo de Jehová o incluso al ateo. Todos estarían de acuerdo. La persona inocente debería ser liberado, ¿o no? La persona culpable debería recibir un castigo justo. ¿No es así? Claro que sí, claro que sí. Mucho más sabiendo que Dios es justo y poderoso, ¿no? La ley de Dios es muy claro, ¿no? Dios es aquel que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, ¿no? En la Biblia es una abominación, una perversión, tratar al culpable como inocente y una injusticia muy grande, ¿no? De castigar al inocente, ¿no? De condenar al inocente. Estamos todos de acuerdo con Job, con Elifá, con Bildad, con Zofar y, si quieres, con todas las religiones de este mundo, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que divide Job de sus amigos? ¿Cuál es el problema? Job dice, en el primer versículo, dice, pero, ¿no? ¿O no dice eso? A ver, ¿dónde estamos? Ciertamente. Ciertamente, depende de la traducción. Ciertamente, ¿cómo? A ver, ¿qué traducción estoy leyendo yo? Pero está En la de las Américas. Pero ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Qué traducción es? No, debe ser la de las Américas, ¿no? La traducción de las Américas. Está bien. la textual. O la textual, sí. Pero, ahora, acuérdate que Job, lleno de confianza en su Dios, con mucha humildad estaba dispuesto a aceptar la pérdida de todos sus hijos, ¿se acuerdan? E hijas. Estaba dispuesto a soportar hasta la enfermedad tan cruel que lo ha tocado a él, ¿no? ¿Se acuerdan? Él estaba dispuesto a perder todo. ¿Se acuerdan la confesión que hizo ante su esposa, no? Dios nos ha dado tantas cosas buenas, ¿cómo vamos a rechazar lo malo de Él, no? Cuando había perdido todos sus hijos, ¿no? Se humilló ante Dios y lo aceptó con humildad. Estaba dispuesto a perder todo, pero lo que no estaba dispuesto a perder Job es su relación con Dios, es la bendición de Dios. No estaba dispuesto a perder esto. Y esto es lo que le hizo sufrir tanto, ¿no? Y le hace exclamar, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Lo que le importaba a Job sobre todo era estar bien con Dios. Perdió su familia, sus bienes, su salud. Por lo general son las cosas que mueven al ser humano, ¿no? Familia, las riquezas, la salud física, mental. Estamos dispuestos a perder todo menos estas cosas, ¿no? Hay límites, ¿no? Hay límites. Estas cosas no se tocan, son sagrados para muchos, en general. En el caso de Job, observa que era hasta al revés. Estaba dispuesto a perder todas estas cosas, pero no su confianza en Dios. Eso lo estaba destruyendo. Lo que le importaba era la bendición de Dios. Y te hago una pregunta, en todo estos sufrimientos que le tocaban vivir a Job, ¿Job estaba bajo la bendición de Dios con todo lo que le pasó o con todo lo que le tocó vivir? Job en este momento, donde habla cosas tan llenas de dudas, de sufrimiento, de enfermedad, de pérdida, tan extremo que no nos queremos imaginar, ¿él estaba bajo la bendición de Dios en ese momento? ¿Qué piensan? Sí. Sí lo era. Sí lo era. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo podemos decir con mucha certeza? Pues la bendición Dios la da ya desde el inicio del libro, ¿no?
ya desde el inicio. 2 veces lo repite, 2 veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Son versículos claves para todo el libro, para entenderlo. Job 1, versículo 8 es la primera vez. El Señor dijo a Satanás en la presencia de todos los ángeles, sus ángeles, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo bendice, habla bien de Job, habla bien de Job. Habla a favor de Job, ¿no? Habla a favor de Job en frente de Satanás y permite que todos estos sufrimientos le tocan vivir, lo permite Dios, ¿no? Job estaba bendecido, Job estaba bajo la bendición de Dios. Qué contradictoria muchas enseñanzas de cristianos hoy en día que enseñan que, claro, las bendiciones de Dios es tener una casa linda, una carrera, una familia sano, una pareja, todo bonito, decorado, ¿no? Job, sin ninguna duda, estaba bajo la bendición de Dios en todo lo que le tocó vivir. Pero este Dios, en esta situación de Job, este Dios en el cual él ha puesto toda su confianza y esperanza y deleite, ¿no? Ahora aparentemente lo estaba tratando como un enemigo, ¿no? Y esto lo destruyó. Pero Job entiende una cosa. Job entiende una cosa que sus amigos no entienden. Y aquí se parta, así se divide todo. Aun siendo un siervo de Dios como Job, si Dios no me defiende, Job sabe, si Dios no me defiende, y si Dios no me perdona, si Dios no me salva, si Dios no me bendice, estoy absolutamente perdido. Estoy absolutamente perdido. Necesito estar bien con Dios. Necesito arreglar mis cuentas con Dios. Esto es lo más importante. He perdido mis hijos, he perdido mi riqueza, he perdido mi salud, pero tengo que estar bien con el Señor. Tengo que arreglar las cuentas con Dios. Y eso lo inquieta. Eso es lo que le inquieta a Job, ¿no? ¿Por qué me trata como si fuera un enemigo? Eso lo inquieta. Y eso los amigos de él no entienden, no entienden. En el versículo 3 dice, si quisiera contender con él, ¿no? La inquietud de Job enfrente a sus amigos, le dicen, arrepiéntate, busca a Dios y te va a bendecir, te va a dar, restituir tu salud, te va a devolverte tus riquezas, ¿no? Pero Job estaba siempre siguiendo a Dios en su corazón, ¿no? Y ahí dice en el versículo 3, si quisiera contender con Dios, no le podrá responder a una cosa entre 1000, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y el último, en el versículo 30, leemos, versículo 30, aunque me lave con aguas de nieve, Job sabe esto, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos, bueno, depende también de la traducción, y limpie mis manos con la limpieza misma, dice la Reina Valera, con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay manera, Job lo entiende muy claro, no hay manera de llegar al cielo y defenderse ante Dios, ¿no? No hay manera. No le sale, no funciona. No funciona. El mundo de Job está siendo sacudido de una manera tremenda y lo describe en el versículo 5, lo leemos. Job, nuestro capítulo 9, versículo 5, Él es Dios, ¿no? Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión, las Pléyades, las cámaras del sur, las estrellas, las constelaciones de las estrellas en el cielo, ¿no? El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. El mundo tan ordenado como Job lo conocía desapareció, ¿no?
Para Job el mundo ahora lo describe como una región llena de terremotos, donde los montes se derrumban y la luz del sol se apaga, las estrellas, la orientación de los antiguos no se ve más, no se puede orientar más. Dios lo ha puesto con un sello, lo ha sellado. Dios mueve lo que para Job era inimaginable, ¿no? Y Job se despide de la idea que el mundo es un lugar seguro y tranquilo para vivir, ¿no? La vida de Job está siendo sacudido. Las cosas que él pensó que eran no son, y todo su vista de todas las cosas, ¿no? Cosas terribles están sucediendo a una persona justa e íntegra como Job. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Job pregunta, ¿y quién le impedirá a Dios hacerlo, no? ¿Quién le impedirá? ¿Qué hago? Estoy perdido. Estoy perdido. Habla de la soberanía de Dios de una manera extrema, demasiado fatalista, ¿no? Después lo vamos a ver. Si Dios hace estas cosas con los montes, los derrumbe, mueve la tierra a través de terremotos, destruye montes que desde la creación están ahí, y nadie puede frenarlo en hacerlo, mucho menos Job lo puede frenar ahora cuando lo hace con su vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a frenar? Si Dios sacude toda mi vida, no puedo. Él es más fuerte. Él es más fuerte que yo. Imposible, ¿qué hago? Le está diciendo a sus amigos, ¿no? Dios, ¿qué hago? Amigos, ¿qué hago? Job, y esto es el punto, Job no encuentra más respuesta ni solución contra las angustias de su alma, ¿no? Enfrenta a un Dios que no es el Dios como se lo había imaginado. No es ese. Se le cambió todo, ¿no? Job, y esta es la tragedia de este capítulo, revela sus dudas acerca de la bondad de Dios. Lo leemos a partir del versículo 21. Entendemos como el enemigo, esa vieja serpiente, hace siempre lo mismo, ¿no? Convencer al hombre que Dios al final no es tan bueno. De alguna manera nos arruina. De alguna manera se burla de nuestra miseria. Se burla de... leíste un texto hermoso de Hebreos, que no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras miserias, ¿no? De alguna manera se burla de nuestra miseria, la mentira más grande del mundo, ¿no? En el versículo 21 leemos de Job, empezó a dudando de la bondad de Dios, donde lo acusa de injusticia, inocente soy, versículo 21, inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida, todo es lo mismo, por tanto digo, Él, hablando de Dios obviamente, Él destruye al inocente y al malvado, por igual, ¿no? Si Él azota, mata de repente. Él se burla de la desesperación del inocente. Mentira, ¿no? Qué mentira que está hablando Job, que más tarde se arrepentirá de esto. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre, y ahora dice, hay injusticia, hay impíos, ¿no? Que tienen éxito, hacen cosas malas y tienen éxito en esto. Y ahora dice, Dios cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién será? ¿No? Le acusa Dios de injusticia, ¿no? Ahora, fíjate una cosa. Porque Job empieza a tener dudas acerca de la bondad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Job empieza a dudar de Dios? ¿Por qué nosotros podemos empezar a dudar de Dios? ¿Qué nos mueve? ¿Qué pasa para que empezamos a dudar de Dios? Es porque Job de repente aprendió nuevas cosas acerca de Dios, aprendió otra, le enseñaron otra cosa, le trajeron argumentos en contra de Dios, o recibió alguna nueva información acerca de Dios que le hace dudar de Dios o algo así. De ninguna manera, nada de esto. No hay nuevas informaciones,
no es por algún argumento nuevo, algún razonamiento en contra de Dios. Job cree lo mismo que antes sobre Dios. Job siempre sabía que hay injusticias en el mundo, siempre lo sabía. Siempre sabía que en el mundo hay sufrimiento e injusticia. Job sabía estas cosas, por eso él mismo ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Siguiendo a Dios, amando a Dios, se dedicaba, usaba sus riquezas y toda su influencia para combatir en contra de la injusticia que había en el mundo, ¿no? Él sabía muy bien que hay inocentes que sufren. Lo sabía muy bien. Él era defensor de las viudas y huérfanos de su tiempo. Lo va a hablar más adelante. Job los defendía y sabía muy bien que las injusticias existen y el sufrimiento inocente existe. Job no empieza a dudar por haber recibido alguna nueva información. No, Job comienza a dudar porque ahora él está experimentando el sufrimiento del justo en persona, ¿no? En persona. Job ahora está siendo como un huérfano, como una viuda, ¿no? Sin ayuda, entregado ahí. Jóvenes que han recibido ayuda de él ahora se burlan de Job. Más adelante Job habla de esto, ¿no? Se burlan de él. El que ayudó a todos lo que podía, ahora está sin ayuda, ¿no? El que consolaba a otros no recibe consolación, no recibe nada. Pero nosotros sabemos, gracias a Dios por todo, tenemos todo el libro de Job, el defensor de Job es grande. Y es por eso que poco a poco las dudas de Job se convertirán cada vez más en uno de los testimonios más grandes de fe en su Salvador. Lo vemos al final también de este capítulo, un poquito. Lo grandioso es que mientras Satanás expresa sus dudas acerca de Job en el cielo, en frente de todos los ángeles, ¿no? Satanás duda de Job, acusa, es más que dudar de Job, acusa de Job, ¿no? Mientras Satanás duda y acusa a Job, y mientras Job, por todos estos ataques de Satanás, empieza a dudar de Dios, Dios no tiene ninguna duda acerca de su obra, acerca de Job, su siervo, ¿no? No tiene ninguna duda. La confusión que meta el enemigo entre nosotros como personas, entre nosotros y Dios es tremendo, ¿no? Esa es la obra del enemigo, es tremendo. Empezamos a hablar mal de Dios, empezamos a hablar mal de nuestro prójimo, ¿no? Empezamos a atacar al otro en vez de defenderlo y buscar su bien, ¿no? En vez de bendecirlo y hablar bien de él, buscar su bien, buscar su defensa. Satanás acusa a Job, Job duda de Dios, pero Dios, el testimonio de Dios es firme, ¿no? Está dicho en el cielo, lo repite 2 veces en el libro de Job, ¿no? En los primeros 2 capítulos, ¿no? ¿Te has fijado, mi siervo Job? ¿Te has fijado, mi siervo Job? Mira mi siervo, dice Dios sobre Job, mira mi siervo. Y nos hace acordar al verdadero siervo de Dios. Dios ha hecho lo mismo con su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Varias veces, desde el cielo, hablando acá a la tierra. Estos son los momentos que más me impresionan en toda la escritura bíblica, en todo. Cuando Dios del cielo dice en Mateo 3, versículo 17, ustedes lo saben de memoria, yo no sé, este es mi Hijo amado, ¿no? En el que tengo complacencia, a él oíd. Desde el cielo, este es mi Hijo. Después del bautismo de Jesús, ¿no? Es una de las ocasiones donde Dios dice, este es mi Hijo, este es el verdadero siervo. Y la transfiguración. Y ahí también, claro. Y después del bautismo, después que Dios da este testimonio grandioso, ¿qué pasa? ¿Viene quién? Viene Satanás, viene el desierto y lo tienta en el desierto, ¿no? 40 días ahí en el desierto. El verdadero siervo de Dios
Dios da su testimonio, este es mi siervo. Y viene el enemigo de Dios para atacarlo. Y para decir ¿qué es lo que dice el enemigo de Dios a Jesús? Lo primero que dice. Si tú eres, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios. Ataca la identidad, ataca su relación con Dios, su estado con Dios. Este es mi Hijo. Y Satanás se atreve a atacar la relación entre el Hijo y el Padre. Eso es tremendo. Y lo hace con Job, ¿no? Lo hace con Job, queriendo destruir la relación entre Job y Dios. Eso es la meta. Eso es la meta del enemigo, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer es restaurar nuestra relación con Dios, restaurar la relación de nuestro prójimo con el Señor y restaurar luego también las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre nuestros prójimos, en nuestras familias, en nuestros vecinarios. Nosotros sabemos que Job sufrió por ser justo, no por ser injusto, ¿no? Una gran diferencia, que obviamente después lo vemos en el Señor Jesús en su forma más grande. Pero para resumir este punto, Job se queda sin respuestas. Job, sus amigos lo llenan con respuestas, lo llenan con consejos, exhortaciones, soluciones, cosas que tiene que hacer Job, ¿no? Lo hemos leído en el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 5, dice Bildad: si tú, Job, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, ¿no? Busca a Dios, Job, y Dios se despertará por ti. Dios estaba ahí alrededor de Job, defendiéndolo con todo, ¿no? Con todo. Las respuestas de sus amigos no le ayudan, pero Job ya no sabe qué hacer, ya no tiene respuestas. Todo lo que sus mejores consejeros le dicen suena como vanas repeticiones o vanas mandamientos de hombres o mandamientos de una religión vana, vacía, sin vida, ¿no? No ayuda, no da vida. Solo lleva más bajo, ¿no? Jesús habla de los religiosos y podemos comparar y luego sabemos que se restaurarán los amigos de Job, pero podemos comparar los amigos de Job con los religiosos de nuestro mundo, de todos los tiempos también. Jesús habla de los religiosos de su tiempo, ¿no? En Mateo 15:8 dice esto sobre los religiosos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Un poco lo que estaban haciendo los amigos de Job, ¿no? En vano me honran. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios, del Dios de compasión y misericordia, el Dios que defiende, el Dios que bendice, que busca al hombre. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿no? Job sabe que no hay manera de ponerse de pie ante un Dios tan grande, mucho menos es suficiente, obviamente, observar algunos mandamientos de hombres para Job. Sabe que no es suficiente. Pero el hecho de que Job siga hablando, siga escuchando y contestando a sus amigos significa que Job desesperadamente necesita estar bien con Dios, con su Dios, pero no sabe cómo acercarse a Dios. No sabe cómo hacer. No sabe cómo. Lo que más le importa a Job, a pesar de todo lo que había perdido y a pesar de lo que pésimo que lo está pasando, lo que más le importa es estar bien con su Dios. Job anhela, y esto lo lleva a Job al final del libro a anhelar un mediador, ¿no? A buscar, lo hemos leído a partir del versículo 27 de nuestro capítulo 9, lo hemos leído.
Job empieza a buscar la manera, no hay manera, y empieza a pedir por un árbitro, ¿no? Que ponga sus manos sobre ambos, sobre Job y sobre Dios, ¿no? Un árbitro, un mediador entre Job y Dios. A partir del versículo 27, al final de este capítulo, empieza a tener este deseo. Dice, si yo dijere, el versículo 27, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, ¿no? Voy a estar bien, voy a estar con ánimo, ¿no? Me turban todos mis dolores, ¿no? Sé que no me tendrás por inocente. Los dolores externos y el dolor interior, obviamente. El dolor interior de no estar bien con Dios, de que Dios tiene algo contra él, ¿no? Dice en el versículo 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con agua, no puedo hacer nada, dice Job aquí, no me puedo justificar yo ante Dios, ¿no? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, o con otras traducciones dicen lejía, ¿no? O sea, con un producto de limpieza la más fuerte que puedes encontrar si me limpiara con esto, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Soy pecador. Porque no es hombre como yo, ¿no? Dios no es un hombre como yo para que yo le responda y vengan juntamente a juicio. Y no hay, y esto es la gran tragedia después de que el hombre se ha rebelado contra Dios. No hay, dice aquí en el versículo 33, no sé cómo dice en la Reina, así es, no hay árbitro. No hay árbitro entre nosotros. Otra traducción dice, no hay mediador entre nosotros. No hay árbitro. No hay. Y esto es el desastre más grande para la humanidad, ¿no? ¿Cómo podemos volver a Dios? ¿No? Todo el mundo lo intenta. Religión. Yo creo que la palabra religión, bueno, ahora me corrija, mira, tiene que ver con religare, ¿no? Con reatarse o reencontrarse con algo. En este sentido, con Dios, ¿no? Lo hemos perdido y queremos volver, pero no sabemos cómo. Es imposible, ¿no? No encontramos la vuelta. Muchas religiones tienen la receta, ¿no? Tienen la receta ellos, ¿no? A través de muchos mandamientos de hombres, evidentemente. Tienen la receta cómo volver, pero no hay manera, ¿no? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice en el versículo 34, ¿cuál es el problema? Que quite sobre mí su vara, la vara, que quite de sobre mí su vara, una herramienta para castigar, ¿no? Que quite sobre mí su vara y su terror, la ira de Dios. Acá está mencionando la ira de Dios y terror no me espante, que no me espante, ¿no? Entonces hablaré y no le temeré, ¿no? Pero ahora la situación es distinta, ¿no? Lo grandioso de esto es, a mí me impacta que todas las aflicciones causadas por Satanás no pueden llevar a Job a lo que el enemigo quería, que maldiga a Dios, ¿no? No lleva eso. Esa era la meta del enemigo, ¿no? Que Dios rompe su relación con Dios, que maldiga a Dios, y todo lo que le sucede a Job no puede llevar a esto, ¿no? Dios lo guarda. Dios lo guarda. Dios lo guarda a través de su poder para que Job puede seguir luchar con Dios, ¿no? Está luchando con Dios. Lo hemos comparado con la situación de Jacob luchando con este desconocido, ¿no? Job luchando con Dios. Nada de lo que le pasó, y le pasaron cosas que no podemos imaginarnos. Pienso que algunos han pasado por cosas similares, claramente,
Job se lo tragó todo junto, pero no le pueden llevar a maldecir a Dios. Ciertamente Job en los versículos 21, 22, 24, ahí acusa a Dios de ser injusto, ¿no? De injusticia. Pero aún así Job sabe que tiene que lidiar con Dios y que no hay escapatoria, ¿no? Es con Dios que tengo que lidiar. Y nadie puede endurecer su corazón ante Dios, ¿no? Nadie puede. Nadie puede salvarse ante Dios. La mención de Job explícita de la vara de Dios, de su ira, de su terror. Nosotros sabemos que Jesús lo recibió en la cruz, ¿no? Hoy nos hemos acordado de esto. La vara de Dios, el terror de Dios, la ira de Dios, la verdadera ira de Dios, la verdadera vara de Dios. Job no lo había recibido. Era un ejemplo, una figura, ¿no? La verdadera ira de Dios lo recibió el Señor Jesús estando ahí muriendo en la cruz, ¿no? Él sí recibió maldición. Era maldito, ¿no? En la cruz. Por nosotros. El inocente sufriendo semejante injusticia, ¿no? Maldito por nosotros, matado por nosotros en esta cruz. Recibió la vara, recibió la ira, el terror de Dios que le llevó que le llevó a gritar y a clamar, mi Dios, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Al final, Dios jamás abandonó a Job, ¿no? Sino en todo esto, durante toda la historia de la humanidad, estaba trabajando para salvarlo. A Job, a mí, a ti, a todos los que abrazan y buscan al Señor, ¿no? Todos que buscan esa montaña que no puede ser derrumbada, ¿no? Esa roca donde ningún terremoto puede quitarlo, ningún tsunami, ningún terremoto, ningún derrumbe, nada. Hay una roca, hay un monte que no se puede mover jamás y no se moverá jamás, ¿no? La roca Cristo, Cristo nuestra roca y nuestra salvación, ¿no? Nuestro Redentor. Imposible que eso será movido, ¿no? El resumen, y lo vemos en todos lados, hace unas 2 semanas vinieron a tocarme la puerta cierta gente que suele tocar la puerta y me empezaron a decir que claro que es demasiado, no podemos hacer demasiado énfasis en el Señor Jesús, ¿no? No podemos hacer demasiado énfasis en Él y bueno, empezaron a hablar muchas cosas de su religión y me hizo, es muy trágico, pero también me hizo reír, obviamente, porque imposible, cada vez menos posible es leer la Biblia, las páginas, los capítulos, en todas las escrituras, hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan del Todopoderoso. No es posible leerlo de otra forma es realmente, eso es impresionante. El resumen de todo el Antiguo Testamento es que eso es lo que Job está viendo. No hay mediador. No hay, ¿no? Hemos perdido nuestra relación con Dios y no hay mediador. Y no hay vuelta a Él. Y todas las intenciones de los más sabios de este mundo no tienen éxito. No pueden dar vida al hombre. No pueden dar sentido. No pueden dar felicidad, libertad. No pueden restituir la relación con Dios, ¿no? Falta alguien, y esto dice todo el Antiguo Testamento habla de esto, falta alguien que se pone en la brecha eterna que hay entre Dios y el hombre, ¿no? Falta alguien. Puedes leer todo el Antiguo Testamento y en cada página puedes leer esto, falta alguien, ¿no? Falta el mediador, falta alguien. Nuestro pecado, estamos perdidos en nuestros pecados, pero hay esperanza. Ese alguien viene y aún un Job empieza a tener cada vez más esta esperanza, lo vamos a ir viendo. Mientras habla, cada vez más Dios le da esta esperanza de que su Redentor vive, su Salvador vive, ¿no?
Leerlo junto con Hebreos es una maravilla, ¿no? Habla exactamente de esto, de Cristo nuestro mediador, de Cristo nuestro... solo les leo en Hebreos 9, versículo 11. Y Job sabe esto ahora. Job lo ve, lo vio quizás como por una nube, ¿no? Muy oscuro, la sombra, la figura. Ahora lo ve bien claro, lo que dice Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿no? El que sí pudo entrar a la presencia de Dios, el hombre que sí pudo llegar a Dios, el único, el Señor Jesús, ¿no? Y después dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociado a los inmundos santifica para la purificación de la carne, nos acordamos que Job también era sacerdote, también sacrificaba, ¿no? Para sus hijos y para sí mismo, para el perdón de pecados, ¿no? Era sacerdote. Y dice en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el Señor Jesús, ¿no? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y también lo leemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Al final, amonestándonos, acordándonos que el enemigo, Satanás, el acusador, la serpiente, como lo queremos llamar, no se quedó impresionado con el testimonio ejemplar de Job, ¿no? Y creo que Satanás sabe mejor que todos nosotros juntos que la religión no salva. La religión no salva. La buena conducta no salva a nadie, ¿no? Satanás no se frenó en acusar a Job ante Dios y sus ángeles, ¿no? A decir, este es un idólatra, ¿no? No se frenó en acusar a Job, a este siervo de Dios, ¿no? Y siempre me hace acordar en frente a eso, cuánto más nosotros necesitamos refugiarnos en Dios. Cuánto más nosotros. Job necesitaba refugiarse en Dios, claramente. Cuánto más nosotros, cuánto más nosotros. Cuánto más nosotros debemos desechar la idolatría y abrazar a Dios, ¿no? Cualquier cosa que nos independiza de Dios, de nuestro Dios, ¿no? Desechar la idolatría. Porque es algo que estamos aquí en este mundo viviendo y es un peligro y es una cosa, nuestro corazón nos engaña, ¿eh? Nuestro corazón nos engaña. Ustedes lo saben, si no lo saben, te lo digo. Nuestro corazón nos engaña. Si buscamos la riqueza para nosotros, estar ricos, si buscamos estar con buena salud y para nosotros estar cómodos sobre todo, y si ponemos nuestra pareja o nuestros hijos en el centro de toda nuestra atención, y esto pasa más seguido de lo que pensamos, nos alejamos de Dios y nos dañamos a nosotros y a los demás, ¿no? Las riquezas, ¿qué son? Sino un medio para compartir y bendecir, ¿no? A otros. Nuestra salud, ¿qué es? Sino la vida y fuerza que Dios nos da para servir a Dios y amar al prójimo.
Es para eso. Es para eso. No los despreciamos. No lo despreciamos. Démosle valor a nuestras riquezas, a nuestra salud. En usarlo como esto, en darlo como un regalo de Dios para que nosotros podamos servir con la fuerza que nos da a otros, ¿no? La familia, ¿qué es? Sino el lugar donde más deberíamos practicar el amor, el perdón y la amonestación en el Señor. El campo, el mejor campo para esto, ¿no? El mejor campo para esto. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Pienso que el libro de Job también nos deja esta gran advertencia, ¿no? Porque la acusación de Satanás es real. Es real. No es que no está haciendo ninguna broma, ¿no? Si no, Dios no lo permitiría hacerlo, ¿no? No es ninguna broma, ¿no? Satanás dice que acusa a Job y dice, lo traduzca acá ahora, viene a la iglesia, lee la Biblia, ama a Dios, sigue a Dios, estudia la Biblia, ora, todo esto lo hace porque le conviene, porque le conviene, porque le das esto, le bendecís con esto, ¿no? Es un peligro, ¿no? Es grave, es serio. Entreguemos nuestros corazones a Dios y entendemos y estemos alertos, sabiendo que nuestro corazón automáticamente, por nuestro naturaleza pecaminosa, naturalmente, de todas las cosas que hay en este mundo, quiere hacer un ídolo, ¿no? Quiere seguirlo, quiere meter toda su vida, todo en esto. Esto es algo que nos sale natural, ¿no? De nuestra naturaleza pecaminosa. Pongamos nuestra mirada en el Señor, en la cruz, en el Evangelio, entendiendo que sin Él estamos perdidos, también como Job. Que el Señor nos ayude a verlo esto y tenerlo en cuenta. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este ejemplo de Job que nos has dado, que nos habla sobre todo del verdadero siervo de Dios, el Señor Jesús, el que verdaderamente sufrió la ira de Dios, cargó con el pecado sobre sus hombros en la cruz, Señor, para que nosotros podamos volver a Dios, estar con Dios, tener intimidad con Dios, tener relación con el Padre, Señor. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a buscarte, Señor, acercarnos cada vez más a ti y no ser observantes, no observar, no solo ser expectantes, sino realmente meternos a trabajar, meternos y estar contigo, Señor. Ayúdanos en esto, en nuestras debilidades, Señor. En tu nombre oramos, entregamos todo en tus manos. Amén.